días con todos. Para mí es un honor estar con ustedes otra vez. En realidad es muy agradable encontrar a viejos amigos con quienes hace varios años se estuvo trabajando, ¿no? Bien, el tema que estoy trabajando es justamente el tema de interacción Sol-Tierra. La interacción Sol-Tierra justamente se desarrolla, se inicia históricamente en los años, a partir de los años 30 en el observatorio de Huancayo, cuando este pertenecía al grupo Carnegie, y justamente se daban una serie de informes acerca de la existencia de tormentas magnéticas, por ejemplo. Esta presentación que estoy ahora mostrando ha sido más ligada para los estudiantes. Disculpen que no esté directamente hablando sobre ese tema, espero que les agrade. El objetivo básicamente es entender, ¿no?, un elemento fundamental que yo creo que todos aquellos que trabajan en ciencias ambientales, especialmente aquellos que están interesados en problemas de medio ambiente, se precisa conocer es lo siguiente: cómo es que la radiación electromagnética interacciona con la materia. Es decir, ese es un tema muy, muy grande que se ha ido extendiendo de diversas formas. En el caso de la universidad, primariamente se vería el caso de la interacción con la atmósfera, cómo es que la radiación electromagnética interacciona con la atmósfera, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que tomar en cuenta todo el espectro electromagnético. Obviamente, va a haber regiones del espectro donde la interacción va a ser mayor o menor, según sea el caso. Una de las teorías más importantes para esto se llama precisamente transferencia radiativa, que se desarrolló recién a inicios del siglo XX, ¿no? Y un ícono para ello sería el caso del doctor Chandrasekhar, ¿no? Chandrasekhar es precisamente el hombre que, bueno, ya se mostraba hace un momentito, él es de origen hindú, ¿no?, que revolucionó la astrofísica. ¿Por qué? Porque él entendió que muchos de los procesos físicos aplicados a una estrella nos podría permitir entender la evolución de las estrellas. Ese mismo conocimiento resulta sumamente importante también para la vida diaria de nosotros, para entender cómo es que nuestra atmósfera también va a interaccionar con la radiación electromagnética. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Yo puedo definir las ondas electromagnéticas básicamente a través de las ecuaciones de Maxwell, ¿no?, que nos muestra el carácter, ¿no?, fundamental de los campos magnéticos y eléctricos que se mueven transversalmente y perpendicularmente a la dirección de movimiento de la luz con la misma frecuencia, ¿no?, que usualmente lo medimos. Bueno, esta frecuencia la vamos a medir en Hertz, ¿no?, puesto que al moverse a la velocidad de la luz, esta se va a propagar con una cierta longitud de onda, ¿no? Entonces, aquí me refería, ¿no?, la luz tiene una frecuencia mu, usualmente lo medimos esto en Hertz, ¿no?, y le corresponde a una longitud de onda. Entonces tenemos la famosa relación desarrollada por Maxwell, que nos dice que la velocidad de la luz, según el medio por donde se mueva, está definido simplemente por el producto, ¿no?, de la longitud de onda y la frecuencia que caracteriza a cualquier onda electromagnética. Este legado nos muestra la relación entre las propiedades ópticas de la radiación electromagnética en general hablando y la intrínseca característica de la materia
como es precisamente lo que nos muestra esa ecuación. Epsilon 0 y mu 0 simplemente son aquellos elementos intrínsecos a la materia por donde la luz está pasando, ¿no? Entonces eso nos muestra la profunda relación que existe a la hora de hablar de la interacción de la materia con la radiación. Bueno, el espectro electromagnético, ¿no? ¿Qué cosa es? Básicamente es para entender mejor esto, debemos pensar en otro elemento fundamental. Esto fue desarrollado por Max Planck. Max Planck, que es quien descubre la mecánica cuántica, quien empieza a desarrollar ese hermoso mundo de la mecánica cuántica y nos da el legado de esas dos ecuaciones que revolucionaron la física, ¿no? La de la izquierda, la energía de un fotón siempre va a ser proporcional a la frecuencia intrínseca a ese fotón, ¿no? A mayor frecuencia, mayor energía. Y la otra ecuación que nos da el momentum, ¿no? Justamente está dada por esa relación entre la constante de Planck y lambda. Esas ecuaciones son fundamentales para cualquier estudiante de física y en especial para aquellos que trabajan en mecánica cuántica, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos básicamente a esto. El espectro electromagnético, que aquí lo estamos viendo, no es ni más ni menos que una distribución de energías, nada más. Distribución de energías de los fotones. Los fotones son precisamente aquellas partículas, que podemos imaginarlo como partículas, que van a tener una cierta cantidad de energía según la frecuencia que la caracteriza. Entonces, cuando originalmente nosotros veíamos este tipo de espectros, este es uno de los primeros espectros que data del siglo XIX, imagínense, ¿no? Es el famoso espectro de Fraunhofer. Fraunhofer, la verdad es que estoy seguro que él no entendía lo que estaba viendo. ¿Por qué? Porque cuando Fraunhofer existía, Planck todavía no había encontrado la llave del conocimiento que nos permitiese entender lo que está ahí. Por eso es que esta imagen es muy importante. Hay muchas cosas que nosotros encontramos, pero que no podemos realmente entenderlo en su verdadera dimensión. Ahí vemos dos cosas muy interesantes. Por un lado, la línea continua que se vea, no sé si podemos ver esa línea continua que se observa aquí, que está arriba, en la parte superior, nos muestra el continuo que él con mucho detalle pudo medir de la radiación solar, ¿no? Ese es un espectro del Sol precisamente, ¿no? Y las líneas esas franjas que se ven, que precisamente toman el nombre de las franjas de Fraunhofer, ¿no? Él empezó a hacer una anatomía de ellas, fue estimando cada uno dónde se encontraba y de un modo totalmente, llamaríamos, arbitrario, empezó a denominarlas, ¿no? Las que estaban a la izquierda fueron las que le fue dando nombres y así sucesivamente, según el color que veía, ¿no? A la izquierda están las más energéticas, aquellas que están cerca del violeta, y hacia la derecha las que están más hacia el rojo. Pero él no sabía que esa radiación que estaba a la izquierda le corresponde una energía mayor que aquellas que están en el lado derecho. O sea, entre esta imagen y la anterior hay un salto del conocimiento increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Sin embargo, esto es lo que durante el siglo XVIII, durante el siglo XIX y parte del XX, aún dominaba el mundo en el que nosotros nos encontrábamos, ¿no? Entonces, ese hecho es muy interesante, ¿no? Gracias a Planck,
es que nosotros tenemos esta imagen actual de la radiación electromagnética. Y este efecto es tan fuerte que nosotros inclusivamente a la radiación X llamamos rayos X, pero en realidad no son rayos, también es radiación electromagnética. Cuando hablamos de radiación gamma, muchas veces se hablaba de fotones gamma y todo el mundo pensaba que eran partículas. No son fotones simplemente con otra energía. Entonces, recuerden este diagrama, por favor, y quisiera correr un poquito para mostrarles este diagrama de acá, ¿no? Gracias a lo que desarrolló Chandrasekhar en ese libro que tiene, porque lo que hizo fue consolidar una serie de conocimientos que estaban sueltos, yo me doy cuenta que esta imagen que estamos viendo es muy similar al continuo que veíamos en esta imagen de acá. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que había descubierto Fraunhofer, gracias a ese trabajo muy meticuloso de fotometría que hacía en el Sol a través de su espectrógrafo, lo que descubrió justamente fue la radiación de cuerpo negro. La radiación de cuerpo negro que recién el señor Max Planck los pudo explicar varias décadas después, casi un siglo después. ¿Se dan cuenta qué interesante? Entonces, por eso es que el conocimiento resulta sumamente importante. Y así hay una serie de íconos, les aseguro. Hay muchas cosas que la astronomía descubre y que nadie, estoy seguro a la fecha, entiende la trascendencia de esa imagen, la trascendencia de esa información, ¿no? Bien, entonces vamos a ver un poquito de teoría, ¿ya? Lo que yo quería era mostrar básicamente esta ecuación, para que el tiempo no me gane. Esta ecuación es fundamental para muchas áreas del conocimiento. Por ejemplo, cuando yo estudio un diodo LED, yo de algún modo voy a aplicar esa ecuación. Cuando yo quiero ver el efecto de la radiación ultravioleta sobre la piel, también voy a aplicar directa o muy indirectamente esta ecuación. Por eso es que esa ecuación resulta sumamente importante, ¿no? Tanto para aquellos que estudian la atmósfera, como aquellos que estudian la medicina y aquellos que quieran trabajar en algunas áreas del conocimiento tecnológico. ¿Qué es lo que esa ecuación me muestra? La I que vemos ahí simplemente es la radiación electromagnética, ¿no? Que va a ser una función del camino que lleva esta radiación en la que existe un cierto medio. Imagínense un medio como este de acá, un medio gaseoso. Entonces, dentro de ese entorno que está cerrado, yo tengo una cierta cantidad de gas. Entonces, la luz va a seguir un cierto camino ahí adentro. Entonces, en ese camino yo voy a tener la interacción de la luz con las partículas que están ahí adentro oscilando, que están moviéndose con una cierta energía cinética, ¿no? Según lo que nos dice la teoría general de los gases, ¿no? Bien, entonces, ahí voy a tener dos elementos fundamentales. Uno de ellos es alfa. Alfa no es más ni menos que un coeficiente que nosotros llamamos coeficiente de absorción. Es un coeficiente de absorción que me mide la probabilidad de que ese fotón que está por ahí caminando sea atrapado por alguna partícula que está dentro de este medio dado, ¿no? Entonces, como el hecho de absorber ese fotón obliga a que la luz disminuya, es que me veo obligado a ponerle un signo menos, ¿no? Y la otra ecuación, J, me muestra simplemente el coeficiente de emisión,
¿no?, que se va a dar en ese momento dado, ¿no? En ambos casos estamos hablando de procesos totalmente aleatorios. No hay ningún tipo de proceso de emisión o absorción inducida, que es otra cosa. Bien, estas ecuaciones yo las puedo aplicar para ciertos casos, ¿no? El caso más simple, por ejemplo, sería este, en el cual en el lado izquierdo yo tengo una fuente y yo estoy observando, estoy tomando una foto en el punto P. ¿Y qué es lo que yo voy a observar? Lo que yo voy a observar es básicamente una disminución del flujo luminoso. Y este flujo luminoso va a disminuir tal cual se observa en esa ecuación, ¿no? Obviamente ahí un factor muy importante es un elemento que se llama la capacidad de absorber, ¿no?, a nivel de las partículas, que lo estamos definiendo a través de esa letra, de la letra K sub nu. Por eso es que esa es una función también de la frecuencia. Si esto yo lo grafico, yo voy a tener una cosa como esta, disculpen, esa es la curva de esto. Es decir, conforme más grueso sea mi estructura, más largo sea el camino, la radiación va a ir absorbiéndose según esa curva. ¿Por qué? Porque imagino yo que no existen emisores dentro de este medio. Y esta ecuación es exactamente fundamental para entender cómo funciona la atmósfera. La atmósfera, según las frecuencias correspondientes, va a funcionar más o menos de ese modo, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque me dice de que ese camino va a estar definido precisamente por una función exponencial que tiene exactamente esa forma, ¿no? Entonces, esta respuesta resulta sumamente interesante para muchos procesos, ¿no? Un ejemplo claro sería, por ejemplo, el siguiente, ¿no? El caso de la atmósfera misma, ¿no? Hay elementos, por ejemplo, en esta curva que estamos viendo nosotros, acá, que puede ser mucho más pronunciada según la capacidad de absorción de la atmósfera. Por ejemplo, el caso de la radiación ultravioleta, el efecto de absorción de la radiación electromagnética es bien alta. Lo mismo sucede en el infrarrojo extremo, ¿no? También simplemente no recibimos nada. Y luego tenemos otras ventanas donde el espesor óptico de la atmósfera es bien pequeño. Gracias a ello podemos ver el medio que a la Tierra lo rodea, ¿cierto? Bien. Entonces, el otro caso que tenemos, o sea, esta es la respuesta a esa ecuación. Para eso lo único que tengo que hacer es resolver esta ecuación y esto me va a dar básicamente este resultado. El resultado de esta ecuación precisamente para J igual 0 está descrito aquí, ¿no? Bien, el otro caso que nos interesa es en el caso en el cual haya una emisión. Si hay emisión, si este medio empieza a emitir luz, la cantidad de luz que yo voy a observar va a seguir justamente esta curva, ¿no? Esta curva nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en el Sol. El Sol en su interior es absolutamente opaco. Yo no puedo ver directamente lo que sucede allá adentro, para ningún rango de frecuencias, salvo para cierto tipo de partículas que son los neutrinos, pero que ese es otro proceso muy diferente. Y justamente esto me define, por ejemplo, esta ecuación de acá, ¿no? Bueno, esta es la ecuación básica, ¿no? Y esto yo lo voy a ver en el Sol, por ejemplo, de este modo. Justamente el lugar donde
La fotosfera me define el inicio de la fotosfera, justamente se va a dar cuando, para una frecuencia de 5.000 Armstrongs, ¿no? 5.000 Armstrongs, la atmósfera del Sol se hace transparente, y esto va a definir el punto cero, como se ve ahí en la gráfica. Y el otro extremo se va a dar justamente por aquel punto en la atmósfera solar, cuando llegamos al mínimo, ¿no? Ese intervalo, en principio, tiene un espesor de 500 kilómetros. Ese valor ha cambiado un poco últimamente, pero es básicamente el esquema matemático, el esquema fundamental sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, en este diagrama lo que tengo es aquí la altura con respecto a la base de la fotosfera, ¿no? Y los perfiles de temperatura que nosotros medimos en el Sol, por ejemplo. Otra cosa que es muy importante que nosotros estamos usando es que el Sol, como cualquier otro objeto, esa curva que nosotros estamos definiendo, nos muestra que este se comporta como un radiador perfecto. Esta es la famosa ecuación de Planck, ¿no? La famosa función de Planck, que me explica, ¿no?, cómo es que la radiación electromagnética es emitida. Esta ecuación es fundamental para muchos efectos, para muchas aplicaciones tecnológicas, ¿no? Esta ecuación la puedo escribir de dos modos, una en función de la frecuencia y otra con respecto a la longitud de onda lambda. Bueno, aquí tengo otro ejemplo. Como verán ustedes, la forma de la radiación del espectro de Planck va a depender íntegramente, fundamentalmente, de la temperatura de la fuente, ¿no? Es decir, en este diagrama que estamos viendo hay una relación fundamental, que es el exponente al que está elevado el número de Euler, H nu sobre KT, ¿no? H nu es lo que habíamos visto hace un momentito, que es la energía intrínseca al fotón, y KT es, ¿qué cosa? No es la energía térmica inherente a la fuente que está emitiendo esta radiación, es justamente eso, ¿no? Entonces, esa relación, ¿no?, es fundamental para entender cómo es que un cuerpo puede emitir una radiación que sea continua y que justamente va a tener esta forma, ¿no?, la famosa distribución de Planck, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de radiación. Conforme vayamos subiendo, esta radiación cada vez va a ser más intensa y va a ir englobando de ese modo las otras, ¿no? Aquí tenemos una foto del Sol y aquí hay algunas aplicaciones de lo mismo. Por ejemplo, esta es una típica curva que me muestra cómo es que la intensidad del Sol va creciendo del borde izquierdo, que es el limbo del Sol, hacia el centro, ¿no? Esta ecuación, por ejemplo, este trabajo que yo realicé, nos muestra cómo es que podemos nosotros explicar que el Sol es una fuente típica de radiación de Planck, donde conforme yo me voy alejando hacia el borde, esta va a ser más fría, y conforme me voy acercando hacia el centro, tendrá una mayor temperatura, por lo tanto un mayor brillo, ¿no? Y bueno, esta ecuación es muy famosa, se llama la de oscurecimiento del limbo, ¿no? Y bueno, y es altamente conocida, y es la real forma, la verdadera forma que me permite a mí entender el diámetro del Sol. Bueno, aquí hay una serie de estructuras. Por ejemplo, esta estructura es muy típica. ¿Por qué? Porque este es una mancha solar, por ejemplo. En el caso de esa mancha solar, el centro, la parte más oscura, la parte negrita, que es la umbra, y el borde de esas líneas como fibras
radiales es la penumbra. Se ve oscuro, ¿por qué? Porque el entorno más brillante está donde están esas granulaciones que parece ahí como trocitos de arena, de guijarros. Está la parte más interna, la parte más oscura está a 4000 grados. La parte más externa está a 6000 grados. Entonces, hay una diferencia de brillo notable y por eso es que en estas imágenes aparecieran como muy negro, ¿no? Pero en realidad no. La parte a 4000 grados es la temperatura que tenemos nosotros los filamentos de la iluminación de luz de sodio que ilumina Huancayo, ¿no? Y eso es muy brillante. Sin embargo, si yo lo comparo con la luz del sol, es prácticamente oscuro, ¿no? Bien, estas ecuaciones yo puedo ir aproximándolas para los siguientes casos, ¿no? Por ejemplo, cuando mi fuente tiene una energía mucho mayor que los fotones que estoy estudiando, si se da ese caso, yo puedo aproximar la ecuación de Planck del siguiente modo. Y voy a definir de este modo lo que se conoce como la temperatura de brillo. Es decir, la temperatura de brillo no es ni más ni menos que una expresión que me permite entender de que el brillo va a depender básicamente de la temperatura y del inverso de la longitud de onda al cuadrado, ¿no? O básicamente eso, ¿no? Ahí está la ecuación. Ahora, esto justamente es una ecuación fundamental para la radioastronomía, que me permite entender la temperatura de una fuente que está descrita por esa ecuación, que es aquella radiación que yo voy a recibir, por ejemplo, a través del radiotelescopio de Sicaya, que ya está siendo operada y ojalá que pronto esté operando al 100%. Bueno, aquí tenemos un diagrama que fue parte de mi tesis de maestría en Brasil, ¿no? Donde justamente analicé esos datos, ¿no? Y mostrando lo importante de este conocimiento. Muchas gracias.